Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Y si había croissant? Uy, qué rico. Y ese pan galleta lo puede partir a la mitad, hijo. No, pártelo a la mitad. No, por si queda, hijo. Y sirve lechita helada. Muchachas, que acabo de llegar David con pan. Uf, qué rico. Entonces le estaba diciendo. Pero sí, el muchacho tiene hambre y quiere pan galleta. Es que en México comprábamos pan. También se llamaba pan galleta ya. ¿Cómo se llama? Concha. En México se llamaba concha. Y, uff, riquísimo, muchacha. Entonces, David aquí encontró pan galleta y está más feliz. Bueno, chicos, dejemos de hablar de comida porque esto es de crochet. Yo no sé a qué realmente yo tanta comida acá. Chicos, terminé, terminé con los 3 puntos bajos vino tinto. Recuerden que acá quedaron 3 dorados, uno, 2, 3, 4, 5 vino tintos. 1, 2, 3 dorados, un aumento dorado para 5 en total. 3 vino tintos, 3 dorados. Esa fue la vuelta 14. Eh, Así terminamos. Vamos a hacer la vuelta 15. Mi fondo está plano, plano, miren, plano, ni medio encocadito, nada. Acá fue que se me acabó el hilo alma que le estaba trabajando, entonces hay que la puntica, pero si esa puntica no se desaparece, simplemente la jalo un poquito más y la corto un poquito más y ya. Y me tocó meter otro hilo alma, porque yo la empecé con hilo alma, pero ya no cometí el error de meter morado, sino el mismo color vino tinto y lo que hice fue un hilo crochet doble y hice la orejita como ya les enseñé para que me quedaran 3 hilos. Él está perfecto, no se va a cerrar, entonces yo creo que todavía puedo hacer el aumento solo en el vino tinto y en la otra vuelta lo hacemos solo en el dorado. Es decisión de ustedes, ¿no? O sea, yo no les voy a decir hágalo así, porque luego se les cierra y me dicen, ay, profe, se me cerró. Pero es que el mío está bien, bien bonito. O podemos hacer los dos aumentos acá y lo que hacemos es que en la otra vuelta no le hacemos aumento. Hagámoslo así para que no quede el riesgo de que se vaya a cerrar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer en esta vuelta en los dos colores el aumento y la otra vuelta la hacemos sin aumento. ¿Listo? Entonces empezamos con 2 puntos bajos dorados. Vuelta 15, 2 puntos bajos dorados. 2 puntos bajos dorados. La otra vuelta sin aumento me quedaría uno. Es que de hecho ya me tocaría hacer como que todos ahí para arriba sin aumentos. Si yo hago el aumento solo acá, en la otra vuelta me tocaría el aumento acá. Y la otra vuelta ya sin aumento. No, hagamos el aumento solo en el vino tinto, porque es que yo necesito mínimo 3 vueltas con aumento. 1, 2, 3, para que esto se cierre. Entonces, si yo me pongo a hacer los dos aumentos acá, la otra vuelta sin aumentos, me va a quedar 2 vueltas sin aumentos. Y se va a cerrar. Y yo quiero que todavía no se cierre, entonces no. Si vamos a hacer aumentos solo en el morado, definitivamente solo hay 2 puntos bajos dorados, un aumento vino. Sí, para sostenerlo, lo vamos a hacer de esa forma para sostener el fondo todavía plano y que podamos hacer las 3 vueltas que nos falta para cerrarlo. Nos faltan sí o sí 3 vueltas para que esto que está muy bello, muy lindo, quede así. Porque si no, no nos va a quedar así. ¿Sí ven? Miren. Él falta, miren, esa puntica para cerrar. ¿Sí ven lo bonito que se ve? Y mire lo chiquitico, es un patrón grande y lo hicimos chiquitico porque esto es una mini mochila, esto es una mochila grande, esto es una mini. ¿Sí ven? Entonces él falta cerrar para que queden puntitas como este, ¿ok? Entonces no, seguimos distribuyendo más bien los aumentos con calmita para que ya la última vuelta que haga sin aumentos todavía esté plano. 2 puntos bajos dorados y volvemos acá con un aumento vino tinto y 1, 2,
3, 4 y 5 puntos bajos vino tintos. ¿Listo? 2 puntos dorados, un aumento vino tinto y vamos a tejer 5 puntos bajos vino. Acá, ¿cuántos dorados son? Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo van? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 dorados y 2 vino tintos. 1 y 2. Listo, esa es la secuencia que vamos a hacer. 5 puntos bajos vino, 6 puntos bajos dorados y 2 puntos bajos vino. Y volvemos a empezar la secuencia de 2 puntos bajos dorados. Y ahí para arriba lo que da. 2 puntos bajos dorados. El aumento color vino. Los 5 puntos vino. 1, 2, 3, 4 y 5. Dijo una chica que se veía muy color uva. Sí, también puede ser como color uva, muchachas. Yo lo veo oscurito, pero sí, puede ser un colorcito uva. Teresa Naya, buenas noches. Alba Aurítica, buenas noches. Olga Lucía, bienvenida. Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida, señora Luz Marina. Ana Rosso, buenas noches. Uladis. Mónica, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Mónica. Luz Mari, bienvenida. Loida, ¿cómo está, señora Loida? Señora María Olga, buenas noches. Señora Doris, María García, bienvenida. Margarita, Ana Rosso, si es Ana Rosso. Buenas noches, bienvenida. Y se va y venía la luz. Ay, no, muchachas, cuando falla la luz o la internet, ahí sí no hay nada que hacer, cosa tan triste. Señora Olga, Anca, perdón, no alcanzo a enfocar, dice Anca, perdón si te leo mal. Antonia, Marta, Vianet, buenas noches, Marta, bienvenida. Natalia, buenas noches, chicas, todas las que están llegando por acá. Diana, buenas noches, señora Islena. Gabriela, buenas noches. Nubia, buenas noches. No, chicas, no estoy enfocando nada hoy. Lo que pasa es que entré al en vivo del balón, no, de la recamada, de ahí me fui al del Tucán, de ahí me fui al de la página Mari Crochet Colombia, luego al de la página Creaciones Mari Crochet Colombia y ahora estamos en YouTube. Entonces, si hacemos cuentas, pues llevo más de 5 en vivos. Entonces, estoy desde hace rato, muchachas, enchufada al celular con la luz en mi frente. Empieza ya a bajarme la visión, empieza a encandilarme un poco y ya no enfoco bien. Sí, chicas, son muchas horas de en vivos, pero es que es la única forma de atender, primero, todos los grupos y segundo, de avanzar todos mis tejidos. Yo soy una persona demasiado estricta en eso, a mí me encanta avanzar todos los proyectos porque es la única forma que salga trabajo. Si yo me pongo a hacer un en vivo en una sola red social y abandono las otras redes sociales, pues solo hago un proyecto. Pero si yo tengo 5 redes sociales o 5 grupos y en los 5 trabajo diario, saco 5 proyectos. Entonces es más que todo por eso. Acá seguimos respetando la línea, muchachos, que es punto sobre punto en este centro. ¿Listo? Bueno, y también en el centro donde se está cerrando la hoja, pero pues aquí va disminuyendo, pero sí se sigue respetando la opción de punto sobre punto. Ay, chicas, ¿cómo van? Hice un balón, pero ya se me adueñaron del hijo. Deberías de prestarme el balón para mostrarle a las muchachas. Ah, pues cómo no les voy a mostrar a ustedes si el balón lo hicimos acá con la mochila de la selección, muchachas. Sí me toca mostrarles el balón.
porque aquí fue donde hicimos la mochila de la Cele. Esperen, yo voy y lo traigo porque David no me lo va a querer prestar porque él llegó del trabajo y él mismo lo agarró. Perdón, ¿dónde está el balón? Ya te digo. Muchachos, lo tenía debajo de la cobija. David no lo iba a prestar. Miren, recuerden, si ustedes estuvieron acá para la mochila de la selección, yo les dije a las chicas que las que tejieran conmigo la mochila de la selección, que habían comprado el material en la tienda de Creaciones Mari Crochet Colombia, les iba a enseñar a hacer un hermoso balón. Pues este es el balón, muchachos. Este es el balón, es en crochet, relleno de algodón siliconado. Ya les hice la prueba a las muchachas de que no tiene un balón por dentro. Le pasé la aguja por todos lados y no, muchachas. Es realmente un balón en crochet con su formita redondita bonita. Nada, chicos, de pronto algunas cositas todavía que corregir porque sí le quiero acomodar mucho lo de los parches que se vean más como el llavero, pero sí, salió un balón redondo. David hizo 21 ahorita y todos estuvimos jugando ahí con el bendito balón. Entonces este balón, chicas, lo hicimos en el grupo de WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook para las chicas que querían tejer el balón y miren, ahí está el resultado, un precioso balón con su pancita de balón. La verdad sí me gusta mucho cómo quedó. Sí me gustó el balón, muchachas. La verdad sí. Rueda como balón y la verdad David de una le echó mano. Es que llegó y mi madre, de una me quedé sin balón cuando llegó ya. Allá lo tenía bajo la cobija, chicos. Pero entonces con ese balón ya podemos sacar diferentes balones. O sea, por ejemplo, de básquet, balones de baloncesto, de voleibol. Voleibol, se me fue la onda de voleibol y pues no sé, muchachos, no sé para arriba qué más vamos a hacer. Pero está muy lindo el balón, cierto que está bonito. Sí, quedó muy chévere. Esta semana lo empiezo, niña. Ya no recuerde que son 30 días. Si usted ya lleva 30 días, en cualquier momento sale del grupo. Porque el grupo lo programamos para que saque a las personas cada 30 días. Entonces 30 días y él mismo saca a las personas. Y las que entran, obviamente tienen 30 días para hacerlo. Entonces yo creo que la niña Yanú ya tiene más de una semana. Hágale rapidito. Maritza, buenas noches, bienvenida. Yanú, igual que yo me quedé sin el mío, Matías Lech. De una. Ah, ellos son así, niña, Yanú. Ana Rosso, yo hice la mochila, pero no le compré el hilo. Está muy hermoso. Gracias, señora Ana. Margarita, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Sí, también se hacen por encargo los balones, muchachas. Me dicen cómo lo quieren y listo. Yo tengo aumentos en la vuelta. Gabriela, profe, ¿tiene aumentos? Sí, señora, ese balón tiene aumentos para poder que quedara redondito, porque vea, él quedó bien con la forma redondita. Quedó realmente redondito. Sí, señora, claro. Sí, claro, como no va a tener aumentos, muchachas, si es que quedó redondo, muy redondo. O sea, de verdad es un balón. Rueda, rueda para un lado, rueda para el otro. Tiene relleno, ¿cómo se llama ese relleno? Algodón siliconado. No, quedó genial mi balón. Espere, lo corro para allá porque si no, lo estoy botando. Quedó muy bonito, chicos. Claro, yo no lo iba a mostrar acá cuando recordé que fue acá en este canal donde tejimos la mochila de la selección. Vamos, mi selección Colombia. Claro que tenía que mostrar que se terminó no solo el grupito de WhatsApp donde se tejió la mochila de la selección, sino que hicimos el balón ya para finalizar el proyecto. Yo normalmente cuando hago un proyecto que les doy un beneficio a las chicas que compran el material en la tienda de Creaciones Mari Crochet Colombia, hacemos eso. Terminamos la mochila con todo lo que toque hacerle, en fin, con todos los detalles y por último hacemos el proyecto con el que yo me haya comprometido y listo, ahí sí damos por terminado el taller. Lady, buenas noches, Gabrielina. Hola, Lady. Está hermoso el balón. Sí, qué chévere, Marta Cecilia, profe, y vende el patrón del balón. Estamos todavía analizándolo en el en vivo de la página. Quedamos que sí lo vendo,
si las chicas se comprometen a proteger los derechos de autor, que no lo enseñen en YouTube, porque a veces uno vende un patrón, me pasó con la mochila 4 estrellas, nosotros vendimos mucho ese patrón, cuando menos pensamos un grupo de señoras que no, que iban a hacer el balón, la mochila 4 estrellas, que tenía un valor de tanto para hacer el taller y que iban a hacer el taller para enseñar la mochila 4 estrellas. Entonces yo llamé a la señora y le dije, no señora, usted no puede hacer un curso de pago para enseñar un patrón que es mío, que lo diseñé yo, lo creé yo, lo enseñé en mi página totalmente gratuito. Este patrón no se cobró un solo peso por enseñarlo, así como estoy enseñando esta, totalmente gratuito. Yo no les cobré a las chicas absolutamente nada y usted viene a decir que va a ser un taller de pago con un patrón que es mío. No, no lo autorizo porque es mi patrón, porque yo lo creé, yo lo diseñé, yo lo enseñé en mis redes sociales y la verdad, pues no autorizo que usted me lo comercialice. Entonces la señora muy decente me dijo, no sabía, el patrón lo trajo acá una compañera, dijo, profe, enséñanos este balón, haga un taller, este balón, perdón, esta mochila, haga un taller, mire lo bonita, ella quedó enamorada, dijo, sí, claro, yo dije, no, de una, yo voy a hacer el taller. Entonces la señora muy educada, muy respetuosa, dijo, ah, no, ya sabiendo que es su patrón, disculpe, no sabía y no lo enseñó, que yo sepa, no lo enseñó, que yo sepa, ¿no? Porque tampoco estoy muy segura que uno a veces no se entera de las cosas o es el último en enterarse. Entonces, tenemos ese compromiso. Yo hago mochilas, vendo el patrón. Recuerden, chicas, vean. La gente dice, pero es que usted lo enseñó gratis en Facebook, o lo enseñó gratis en YouTube, o lo enseñó gratis en TikTok. Sí, esta clase es gratis. Usted no paga un peso por esta clase. Pero si usted me dice, quiero el patrón del balón, a mi esposo le toca escribir vuelta a vuelta, sacarle fotos, convertirlo en un PDF y aparte de eso, colocar abreviaturas, todo ese tipo de cosas y enviarlo. Entonces, ya es trabajo extra. Yo aquí doy mis clases gratuitas. Yo acá no cobro un peso para que usted entre a YouTube totalmente gratis, se suscriba y tome mis clases. Pero ya convertir el PDF y hacer el balón escrito en un PDF, obviamente tiene que tener un costo. Entonces, todas esas cosas yo hago que se respeten mis patrones y no autorizo a que nadie comercialice ninguno de mis patrones, ninguna de mis cuadrículas, ninguno de mis PDFs. No lo autorizo a que lo comercialice ni se beneficie económicamente de ninguna forma, ni de mis videos, ni mis tutoriales, ni mis talleres. ¿Qué puede hacer usted? Hacer el balón usted si me compra el patrón o si lo hizo en el tutorial y vender la pieza hecha. Usted puede vender 1000 balones. Yo no tengo derecho a reclamarle a usted absolutamente nada. Usted está vendiendo su producto hecho. Usted adquirió el patrón para vender su balón hecho. Pero mis patrones sí no autorizo y no lo autorizo y no lo voy a autorizar nunca, muchachos, porque yo digo, no solo doy la clase gratis, sino que aparte nos ponen a trabajar, entonces sacando el PDF, sacando las cuadrículas, corrigiendo cositas para que la gente vaya y lo comparta totalmente gratuito o lo comercialice beneficiándose económicamente ellos, no. Entonces, en esa estamos con el balón. El balón quedó muy perfecto, muy redondo, el tamaño lo amo, siento que es un tamaño muy similar a un balón real, entonces, de hecho es un balón real, pero es en crochet, ¿no? No es en cuero ni en plástico. Entonces, sí, con ese compromiso les dije a las muchachas que sí vendía el patrón, si no, no lo vendo, muchachas. Prefiero dejarlo para hacer mis balones y vender la pieza hecha. Entonces, en esas estamos, mis niñas. Eso les cuento cómo está la situación. No, y es que sí, yo entendí que la señora no lo hizo de mala onda, pero hay para atrás y hay montones que lo han hecho de mala onda, montones que sí. Entonces, no, chicas, la verdad es una cosa de nunca acabar, pero mientras yo exista, sí voy a hacer lo posible de que se respete mi trabajo y sobre todo la autoría en mis proyectos, porque es que yo sí trabajo muy duro para sacar cualquier proyecto. O sea, no es que yo vaya y me copie o vaya y mire qué hace la compañera y venga y lo haga. No. Yo trato de sacar mucho diseño propio por lo mismo, para que nadie venga a hacerme un reclamo o nadie venga a decir, ve, esta señora se copió, ve, este patrón es mío. No. Yo trato de ser muy seria en mis cosas y muy respetuosa con el trabajo de los demás. Entonces, lo del balón, estamos ahí.
Estamos ahí, no sé, todavía siento mucha desconfianza porque yo siento que detrás de ese balón hay muchas personas buscando que yo venda el patrón para ellas venir a enseñarlo en YouTube o en sus redes sociales y pues obviamente a hacerse dueños o propietarios de un patrón que no les corresponde. Yo enseñé a hacer los llaveritos, los baloncitos para el cordón y el pompón con ese riesgo de que en cualquier momento va a estar llena las redes sociales de baloncitos, por todos lados van a ser el balón, cosa que nunca nadie lo había hecho, una pieza completa con sus parchecitos, porque ustedes saben que este balón es una pieza completa, igual que este, pero este llaverito tampoco nadie lo había hecho. Sí lo hacen, pero con parchecitos, con granis o con unas tiritas que están ahorita que los están haciendo, pero así una pieza completa no lo habían hecho. Entonces, eso, uno corre sus riesgos, pero entonces yo sí confirmo y que no lo voy a autorizar nunca a que alguien comercialice lo que yo hago. Yo soy Maritoro, soy la única persona encargada en comercializar mis videos, mis tutoriales. El gerente de venta, mi esposo, es el que vende material y aparte los patrones. Él sí está autorizado para que saque los patrones y él los distribuya, obviamente en la tienda como venta, pero de resto no. No hay que la vecina, que la amiga, que Julana, que es que Sutana, que tejía conmigo. No, 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 no. No hay nadie más que pueda disponer de mis patrones y de mi talento, de mi conocimiento o de las cosas que creamos acá. Ahí les cuento el chisme porque está en duda que este patrón salga. Es mucha la duda que tengo de ese patrón. Mucha, 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 mucha. Decía una muchacha esta semana que ella sacó un patrón de una muñeca ramo y que ella enseñó la muñeca ramo. Me imagino yo que era una mini, pues porque parece que fue una clase muy corta y que como a la semana ya había una Julana fulana diciendo, ay, mire lo que aprendí, chicas, venga, les enseño cómo se hace esta muñeca ramo. Y empezó a enseñar la muñeca ramo tal cual como la había enseñado la maestra y en ningún momento dijo, la tejí con la maestra tal o tal. No, 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 que vea lo que aprendí y se puso y hizo el tutorial, así sin más. Y dijo ella, pero yo le obsequié el patrón a ella y a las que estuvieron en esa clase, pero pues no autoricé que lo comercializara. Entonces, sí, obviamente hay que dejar claro ese tipo de cosas. Yo siempre lo he dejado claro, mis patrones no son gratis, mis PDFs, aclaro eso, mis PDFs. Estas clases sí son gratis. Usted puede entrar acá y si quiere hacer 20,000 mochilas de estas, las puede hacer porque no se le cobra un peso. Pero el PDF, la cuadrícula, lo que yo le envío por WhatsApp como patrón de pago, ese no autorizo que lo comercialicen, aunque usted compre el patrón. Usted tiene derecho a utilizarlo usted para uso personal, no comercial, ni compartirlo, ni regalarlo, ni dárselo a nadie. Si usted puede hacer 20,000 mochilas, si usted me compra el patrón de este llaverito, usted puede inundar el mundo entero de llaveros y yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a decir, señora, me debe algo. No, 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 no. Usted compra el patrón y usted se puso y hizo 1,000 llaveritos, listo. Se hizo su dinero ahí, maravilloso por usted. Pero de resto que venga, les enseño a hacer el baloncito, mire lo que aprendí. No, señora, usted no lo aprendió, usted lo copió de mí. Sin autorización lo va a comercializar. Entonces, muy diferente una cosa de la otra. Ahí les cuento todos los chismes. Es que no crean, muchachos, ustedes acá en YouTube no ven sino lo bonito del tejido y lo bonito de la vida. Pero detrás de esto hay una mafia, hay un mundo aterrador, 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 de verdad, de pirañas, de gente que saca garras, cachos y colas, muchachos, para hacer maldad y para tratar de apoderarse de cosas que no les pertenecen. Pero garras, o sea, de verdad, ahí sí puedo decir demonios vestidos de oveja. Ah, no, 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 perdón, eran lobos vestidos de oveja. Bueno, ustedes me entenderán. Chicos, terminé la vuelta. Miren eso tan lindo y está plana pero tensionadita. Está plana pero con unas ganas de cerrarse. Vamos a ver si sobrevive una vuelta más, pero ya el aumento lo voy a hacer en el dorado. En esta vuelta quedó 2 dorados, un aumento color vino, 5 color vino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 2 vinos, vuelvo a empezar, 2 dorados, un aumento vino, 1, 2, 3, 4, 5 vinos, 6 dorados. ¿Listo?
Y miren lo hermoso que se va cerrando. Mm, ¿Qué me dicen mis niñas? Marta, sí señora, así es, Marta, yo quiero hacer para mi nieto. Diana Besteros, estoy de acuerdo, por nada debe beneficiar a costa del esfuerzo suyo. No, chicas, y que yo doy las clases aquí gratuitas. Por ejemplo, la 4 estrellas se me hizo muy triste cuando la señora estaba pagando. Vean, les voy a decir cuánto estaba cobrando la señora. 60.000 por enseñarla. Cuando yo la enseñé totalmente gratis en Facebook, no les cobré un peso a las muchachas. De verdad, así como estamos enseñando esta, no les cobré un peso. Y la señora estaba enseñando, estaba cobrando por enseñar algo que no era ella. Entonces yo dije, no, o sea, es increíble cómo se van a aprovechar también de la nobleza de las muchachas cuando algo que no les costó nada conmigo, que soy la creadora, la autora, la persona que hizo el patrón, que lo creó, que lo inventó. Ahora ella porque sí iba a cobrar y yo no, señora, no, 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 no. Entonces también sentí que era una forma de estafar a las chicas y yo dije, no, ella no puede cobrar por algo que no, no, nunca la había tejido porque tenía. Bueno, de hecho, no sé si la mamá o una señora un poco más grande que ella sí mostró la mochila que ella la tejió, que ahí fue donde a mí se me hizo raro porque yo, ay, no es que una señora que yo le enseño vino y lo trajo. Yo dije, no, fue la mamá o fue ella porque la señora hacía parte de esa página. Bueno, muchachas, vamos a empezar vuelta 16. Y en la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo dorado. Recuerden que yo termino acá con los dos morados, entonces acá solo uno dorado. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vino tintos. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento dorado. Un solo vino tinto y vuelvo a repetir. Sí, sí se va a sostener. Un punto bajo dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos vino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos dorados. Un aumento dorado. Un punto bajo vino. ¿Listo? Y vuelve a empezar con la misma secuencia. De el punto dorado y los 8 color vino. Diana, sí señora. Olga, buenas noches. Amelia, buenas noches. Yanú, el mío lo hice con granis. Sí, es que ese es el más común, niña Yanú. De hecho, con granis se ve por todos lados. Los hacen chiquititos, los hacen grandes, los hacen... sí, es muy común. Entonces yo por eso quería proteger este, porque es que este es un balón, una pieza completa con los parchecitos. Obviamente yo le voy a querer corregir algo más de los parches, porque me gusta más que se vea como el llaverito chiquitico, que los parchecitos son muy parejos. Entonces por eso es que estoy tan celosa con este balón, porque este balón sí no lo había creado nadie, ni siquiera el llaverito que yo hago de balón. Este llaverito no lo habían hecho, yo lo creé. Entonces por eso estoy como celosa de mi balón, para cuidarlo, para que nadie se apropie de él. Que sepan que si alguien lo hace fue porque lo hizo con Creaciones Mari Crochet Colombia o con mi persona Mari Toro. Entonces es eso, aclarando todas esas cositas, muchachas, porque la verdad, las redes sociales cada vez nos dan más herramientas para proteger nuestro intelecto, nuestras cositas hechas por nosotras, que realmente sea contenido original. Y eso es lo que hay que aprovechar, saber que sí está protegido nuestro contenido, que sí hay forma de protegerlo en las redes sociales y que sí hay forma de demostrar que es nuestro. Entonces, los de Granis, sí, muy lindos los balones de Granis, pero no, muchachas, todo mundo hace el balón de Granis con parchecitos. Yo quería algo diferente y que realmente represente lo que a mí me gusta,
¿qué es esta técnica? Yo amo la técnica Wayuu, la amo sobre todo porque para mí es una técnica que usted puede hacer de todo. O sea, en la técnica Wayuu usted puede tejer de todo y no sale de la técnica, o sea, sigue siendo parte de la técnica, pero sí puede usted inventar, reinventar, crear, convertir algo que ya está creado y volverlo a reinventar. Entonces es una cosa muy hermosa la técnica Wayuu. Es algo que se puede complementar para zapatos, para vestimentas, para gorras, para cinturones, para todo, muchachos. O sea, es algo de verdad muy fácil de trabajar, muy versátil, muy fácil de acomodar en cualquier inspiración que usted tenga, en cualquier proyecto. Yo he visto o he tenido compañeros que vienen acá a aprender a hacer cosas en técnica Wayuu para complementarle a gorras, para complementarle a zapatos, para hacer ruanas, para hacer bufandas. O sea, realmente es una técnica demasiado completa para una persona que tenga la capacidad de crear y recrear diferentes cosas. Entonces, sí es muy completa la técnica Wayuu. Se facilita demasiado para que usted explore todo lo que quiera con la técnica, sin salirse de la técnica. Es que es lo bonito, que no es que diga, ah, no, es que esto es otra forma, es otra técnica, es otra cosa, es otro procedimiento, es otra forma de tejer. No, 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 no. Estamos haciendo que puntos bajos en V. Eso es todo. Entonces, a la hora de usted recrear algo, de transformar algo, que sea igual, puntos bajos en V con el mismo cambio de color, pero pues ya usted le inventa o se reinventa cosas según la capacidad que tenga usted en el conocimiento y la creatividad. Ustedes saben que en cualquier arte la creatividad es, o sea, lo primero, de ahí para arriba, inspirarse, un par de ideas y listo, muchachas. El mundo es nuestro para nosotras seguir mostrando lo que hacemos o lo que pues estamos capacitadas para hacer en este arte que es maravilloso. Entonces, sí, amo mi balón, siento que es muy lindo. Mi hijo está feliz, está que no se cambia por nadie. Mamá, mi balón, mi balón. Allá ya lo tenía debajo de la cobija, es que es muy chistoso mi bebé que no me lo iba ni a dejar mostrar. Mónica, buenas noches. Diana, son personas sabiduría que no tienen habilidad de crear. Miren que eso dijo la muchacha. La muchacha dijo, la que yo les cuento de la muñeca Ramo, dijo, lo que pasa es que son personas que no tienen creatividad, no tienen la forma de crear nada, pero sí les gusta copiarse y beneficiarse del trabajo de los demás. Ella estaba contando que hace muchas cosas lindas. Ella contó ahí, la vez pasada les enseñé esto, les enseñé los otros, mostró muñequitos que hacía por encargo y decía, vea, este me lo mandaron en una foto, no sabían cómo se hacía, yo le hice esto. O sea, una persona muy, muy capaz de crear un patrón de cero solo con una imagen, sin algo de referencia. O sea, yo, por ejemplo, este balón lo saqué con esta referencia. Yo hice mucho baloncito de este, creé el patrón, yo saqué este diseño, me lo inventé yo, listo. Pero yo tenía esto como referencia para hacer esto. Yo ya había hecho tantos baloncitos que sentí que podía convertirlo en una pieza más grande. Pero la señora una imagen de cualquier cosa se lo envían y ella sí, yo soy capaz de hacerlo. Entonces, wow, yo quedé sorprendida porque lo estaba escuchando y estaba viendo esta mañana. Yo soy de ver muy poquito redes sociales, no me queda tiempo, pero llegué ahí y fue como que, wow, sí hay que luchar por lo nuestro y sobre todo hay que entender que lo que es propio y lo que es ajeno. Entonces, ella decía lo mismo. Son personas que carecen de la posibilidad de crear, de inventar, de reinventarse como tejedoras y les toca vivir de copiarse de los demás. Ella dijo algo muy sabio y fue, ese tipo de personas es una estafa tejiendo, porque si le encargan algo, por ejemplo, vamos a decir para no mencionar mucho a la señora, si le encargan este baloncito y usted obviamente no lo creó ni nada, usted le toca ir a buscar
el patrón, va a ir a buscar un tutor, ir a buscar a alguien para usted copiarse del balón, porque usted no tiene la creatividad ni la capacidad de crearlo de cero. Entonces decía ella, eso es una persona y eso es publicidad engañosa, que porque la muchacha también hacía una cosa que a ella le ofendía mucho, y era que lo que tejían con la señora, ella también lo tejía. Por ejemplo, la muñeca Ramo, ella la tejió, pero ella no subió a las redes sociales la muñeca Ramo que ella tejió. Ella subió a las redes sociales la muñeca Ramo de la maestra. Y con esa muñeca Ramo de la maestra, ella empezó a vender y a ofrecerla. Entonces ella estaba engañando porque si ella no la tejió, ella no tenía la capacidad de decir, si usted me compra la muñeca Ramo, le va a quedar exactamente como esta, porque ella promocionó, fue la que la maestra terminó. Entonces, eso pues obviamente engañó, es una publicidad engañosa porque ella está ofreciendo algo que ella no hizo y no se sabe ni siquiera cómo va a quedar. No se sabe siquiera si la persona sí tiene la capacidad de hacerla exactamente como la hizo la maestra. Entonces, sí, muchachas, de eso está lleno. Ahí es donde a veces cuando uno va a vender una pieza hecha, la gente le pone tanto problema porque están acostumbrados a que los engañen. Les mandan una foto y cuando llega la realidad es otra. Entonces, eso daña mucho este tipo de mercados, que la gente empieza a desconfiar y sobre todo a creer que todas somos así, que todas estamos viviendo de ilusiones mostrando lo que no es. Yo, uy, chicas, tengo pedidos cuando llega gente nueva que tengo que mostrarles el taller, decirle cheque mis redes sociales, revise, yo llevo muchos años tejiendo, mire que la mochila que usted me está pidiendo yo ya la he hecho como 2, 3 veces, entonces tranquila que sí, las veces que la he hecho en este tamaño, todo eso, o sea, me toca explicar hasta en los tamaños que he tejido ciertos patrones para que la gente tenga. Pero que si yo le digo es una mochila grande, va a ser grande. Si yo le digo mediana, va a ser mediana. Si yo le digo mediana pequeña, va a ser mediana pequeña. Pero la persona ya es consciente que es para mí una mochila grande, que es una mochila mediana, viendo mis trabajos. Entonces, todo eso, chicas, o sea, uno tiene que llenarse en este mundo de conocimiento. Yo no le puedo decir en el resto de los oficios o de las carreras, porque yo soy artesana toda la vida. Toda la vida he sido artesana, desde los 7 años hasta ahora que ya voy cumpliendo casi 50. Entonces, yo me he llenado tanto de este conocimiento que sé muy bien que la vara es alta. ¿La vara es alta en qué sentido? A mí cualquier persona no puede venir a decirme, es que la mochila se debe de hacer así o esto se debe de hacer así. No, no hay forma. Lo que usted está aprendiendo, yo lo aprendí desde los 7 años. Lo que usted está tratando de entender, yo lo entendí a los 8 o 10 años. Lo que usted está descubriendo hoy día de la técnica Wayuu como fajones, cordones, pompón, yo lo sé de toda la vida, porque yo a los 7 años vi la artesana cómo hacía cada cosa y desde ese momento lo aprendí. Uno trata de reinventarse o cambiar cositas, pero la técnica, el conocimiento sí lo tengo desde los 7 años. Entonces, cualquier cosa que usted me diga a mí, no. No hay forma como que me sorprende y yo diga, ay, wow, esa no me la sabía. No, no hay manera, muchachas. No hay manera porque realmente yo aprendí fue directamente con una indígena Wayuu a los 7 años y ella nunca me enseñó, nunca me dijo, vea, esto se hace así porque ni siquiera hablaba español, pero hacía todo delante de mí, todo, de tejer las mochilas, tejer los fajones, arreglar su chinchorra, arreglar las mantas, arreglar los susú, todo lo hacía delante de mí y yo aprendí simplemente viéndola porque ella no hablaba español y pues obviamente yo no hablaba guayú, ¿no? Es que no, el problema no era que ella no hablara español, el problema era mío, que yo no hablaba guayú. Entonces, sí. Porque hay gente que todavía le dice, ay, profe, es que, ay, no, no voy a superar a la señora que me dijo que los cordones para tejer los fajones se hacían de cierta forma. Ay, no les mostré los que se fueron hoy. Hoy se fueron 2 fajones espectaculares, fajón entorchado, tejidos guayú divinos, pero ahí terminamos, estamos terminando otros, se los tengo que presumir esta semana. Esta semana que los estemos terminando. Es que como David está trabajando, los hace por ratitos, entonces por eso no les he presumido mucho. Pero sí, fajones hermosos. Entonces, sí, chicos, eso les cuento, muchachos, y miren que está la vuelta, donde estoy haciendo el aumento dorado. Tengan muy presente, empecé acá, un punto dorado,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vino tintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, el aumento dorado. Un vino tinto, un dorado. ¿Sí ve que ya se está cerrando la hojita? Tengan presente eso, que así vamos y ya se está cerrando. Yo voy a terminar acá y les dejo empezada la vuelta 17. Chicos, una cosa, ¿cuántos puntos tenemos? Vamos a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si conté bien, hay 18. Y vamos a contar las hojitas. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 18 por 9 hay 180 puntos. O sea que en la otra vuelta no quiero hacer aumento, yo quiero que esta mochila quede de 180 puntos. No quiero que quede más grande. Nubia Luz Neida, buenas noches, bienvenida señora Luz Neida. Y ¿cómo le llama usted a la técnica? Es técnica guayú, señora Imi. Esto es técnica guayú. De hecho, yo no soy guayú, pero las guayú tejen esta técnica de años y años y años y años. O sea, esto es ancestral. Esto no fue que yo me lo inventé a los 7 años. No, yo lo aprendí cuando tenía 7 años, pero yo no lo creé, no me lo inventé yo. No, de hecho, sí me gusta mucho crear sobre esta técnica que ya estaba inventada, ya estaba creada, ya tiene dueños propietarios de esta hermosa técnica, pero la conocí a los 7 años. Dios es grande y poderoso y llegó a mi casa una parejita de indígenas guayú y por eso, gracias a eso, yo conozco la técnica perfectamente porque tuve la fortuna de estar muchos años compartiendo con una pareja de indígenas guayú y la señora me permitía verla cómo ella arreglaba sus cosas, cómo tejía y todo, porque ella nunca habló español. De hecho, bueno, años después ya la señora faltó, pero creo que nunca habló español. El señor sí. El señor muchos años después, cuando yo ya era una mujer hecha y derecha, volví a mi tierra. Bueno, yo iba cada año, pero ya con el tiempo, cuando yo volví, que ya tenía como más uso de razón, el señor ya hablaba español perfectamente y pues nos contaba muchas historias maravillosas, de cómo se habían escapado, porque en el momento que ellos llegaron a nuestra tierra no sabíamos mucho. El señor sí hablaba español, pero un español muy poquito español hablaba. Y nos contaba que a él le enseñó a hablar español un periodista. Y él contaba que el periodista, y tenía todavía revistas, que el periodista trabajaba en una revista y él iba como explorando las tierras. Es que eso hace muchos años, chicas. El señor cuando llegó a Pensilvania Caldas, que de allá soy yo, ellos llevan muchos años por ahí. eh, pues de ambulantes porque él iba de parte a parte, o sea, él no tenía un sitio fijo, hasta que llegó ya como que a esa parte que le gustó mucho, que es una tierrita cálida muy rica, y llegó, yo no sé por qué razón, llegó por ahí y se amañó mucho y se quedó muchos años. De hecho, el señor falleció en Medellín, pero muchos años después, ya muy grande, muy anciano. Pero entonces sí alcanzó a contarnos muchas historias, ya hablando muy bien el español. Ya era solito, ya no estaba con su esposita, ya ella había faltado. Y entonces ahí fue donde pues nos enteramos de muchas más cosas. Yo no tenía ni idea a los 7 años que existía una cultura guayú. El estudio era muy básico. Y si de pronto en alguna cartilla alguna vez el maestro nos lo explicó, yo creo que no ponía atención de nada porque no recuerdo nada. Que yo les diga a ustedes, no, cuando apareció yo sabía muy bien de dónde iba, qué región, cómo era. No. Yo no tenía ni idea. Yo por eso digo que fue como la forma más milagrosa de aprender porque lo hice solo viendo. Ella no me explicaba y de hecho lo más curioso era que era una persona muy solitaria la señora y ella era encerradita en una habitación. Ella era encerradita. Yo me acuerdo que esa habitación estaba separada con esterilla. Además que mis padres, mis abuelos no tenían con qué hacerlo en material. Entonces, esa habitación era separada en esterilla. Entonces, ella con la luz que entraba por la esterilla, ella ahí se hacía en un rinconcito a tejer. Ella no salía casi nada y yo era muy chiquitita, entonces ella no veía problema que yo la observara.
no ponía ningún problema, ella era calladita y tejiendo, no decía nada, a veces dejaba de tejer y se iba, o se sentaba, se acurrucaba, porque ellos no dormían en cama ni nada, nosotros en ese tiempo ya dormíamos en cama, no vayan a creer que hace demasiados años tampoco, pero sí, ellos sí nunca, ese señor creo, no, es que hasta donde yo sé, ese señor nunca durmió en cama. Siempre era en una estera o en un chinchorro, pero el señor era incómodo durmiendo en cama. O sea, de verdad, indígenas, indígenas. O sea, uy, yo digo, no haber tenido un poco más de, no sé, de pericia, haber escrito, no, no sé. Yo siento que pude haber hecho más por tener, por ejemplo, fotografías con ellos. Ya habían fotografías, nosotros veníamos de San Miguel, Antioquia, y yo recuerdo que allá teníamos muchas fotografías. Entonces yo digo, no haber tenido eso, la oportunidad de fotografías, un libro. El señor sí tenía libros porque como aprendió español mucho después, entonces él tenía libros donde él estudiaba español, él escribía cosas, tenía las revistas que yo les digo del periodista que descubrió ese caserío, pero sí, me hubiese encantado haber podido tener más cosas de ellos. Pero bueno, bendito Dios. Estaba muy chiquita, no era el momento y pues nuestros padres no eran muy pendientes de eso. O sea, mi papá y mi mamá jamás le pusieron atención a eso, jamás lo vieron como lo veo yo, extraordinario, pero entonces no eran muchachas porque no sea extraordinario, porque no valoren esta cultura tan bella, sino que ellos también en medio de su ignorancia, pues no, o sea, no había nada que hacer, mamá nunca ha sido de manualidades, entonces como que no. En cambio, yo sí, yo lo vi maravilloso, yo lo veía hermoso, yo veía, no sé, para mí era todo como tan, no sé, como descubriendo cosas, pero era muy chiquita para ponerle realmente la capacidad que tenía que haberle puesto en ese momento de valorarlo y aprenderlo más. Pero ve, el mío lo saqué con la ayuda de la IA, la verdad no busqué en internet. Liliana, hola profe, soy Sandra de Pereira, me gustan sus clases, gracias señora Sandra. Yo sé que hablo muchas bobadas, pero chicas, no sé, siento que es mi espacio donde puedo decir lo que creo, lo que quiero, lo que me gusta. Entonces me siento muy cómoda cuando hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. No sé, muchachas, me gusta expresarme y decir y decir. Uy, sí, profe, yo le encargué el fajón de la selección Colombia. Ay, qué bueno, señora Ana, tan bella. Eurides, buenas noches, soy brasileña, ¿de dónde? Bogotá, Colombia. Nosotros somos de Bogotá, Colombia. Rosemary, buenas noches, ¿cómo vas? Eres una, pero... Gracias, gracias, gracias. No, chicos, bendecida. Yo siento que es de verdad una bendición grande porque pues vea, sin buscar las cosas, ¿verdad? Dios lo toca a uno y le da esas bendiciones que uno no sé si me la merezco o no me la merezco, pero sí le he sacado provecho de enseñar, de mostrar, de lo que les digo yo a ustedes, reinventarme haciendo cositas que me gustan. Chicas, terminamos la vuelta 16. La vuelta 17. Ah, ya sé que tengo cuánto. Vuelvo a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 180. O sea que en esta vuelta ya tengo los 180 que quiero. No voy a hacer aumentos en la vuelta 17. Ya tengo 180 puntos. En la vuelta 17 lo que vamos a hacer es, acá terminé con el color vino. Yo no puedo hacer ya un dorado ahí encima de dorado, sino taparlo con el color vino. Entonces yo acá voy a tejer. El último vino lo coloqué sobre vino, pero acá en este primer dorado también lo voy a hacer. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 color vino. Entonces en la vuelta 17 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengan claro una cosa, que
último color vino fue este. Entonces yo no lo puedo contar allá. Entonces este último color vino es para terminar la vuelta. Entonces yo empiezo acá con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 9 puntos bajos vino. Pero esa no puede ser mi secuencia porque ya les digo por qué. Acá voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos dorados. 9 puntos bajos dorados. Y voy a confirmar los vinos que me quedan 9. Pero recuerda que si los cuento desde acá van a ser 10. Entonces confirmados, ellos quedan solo 9. Porque acá en el color vino ya coloqué el dorado. Entonces me quedan 9 dorados. Ahora me tienen que quedar 9 color vinos. Solo acá van a quedar 10 en esta vuelta, porque cuando yo termine acá los dorados, tengo que hacer 9 también. Entonces ya tapo este primer color vino con dorado. Entonces, esta vuelta 18 va a quedar. Recuerden que termino con el último vino. Entonces, este último vino no lo cuento porque es de la vuelta anterior. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 color vino, 9 dorados, 9 color vino, 9 dorados, 9 color vino, 9 dorados, hasta que termina acá en los 9 dorados. El último dorado me va a quedar sobre vino. Cuando termine ahí, le voy a dar una vuelta totalmente color vino. Una vuelta, que sería la vuelta 19. Y con eso estamos empezando el cuerpo. ¿Listo? Nos vemos mañana para empezar la flor. Se llama flor dorada y es esta. Espera a ver si encuentro acá el patrón. Yo donde tengo mi patrón, no chicos, ese patrón no sé qué lo hice. Sí tenía la fotico para mostrarlas, pero no se preocupen que mañana se las muestro la flor dorada que vamos a hacer en el cuerpo. Recuerden, 180 puntos y este creo que tenía 225. Alguien me había dicho cuántos tenía, confirmemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tengo 20 por 10, 200, 240. Este tiene 240, este tiene 180. ¿Listo, muchachas? Entonces, nada, mis niñas, Dios me las bendiga, se portan juiciosas, se portan bien. Nos vemos mañana. Ya saben que las secuencias son 9, 9. Una vuelta totalmente color vino, 180 puntos tienen que tener y mañana empezamos. Sí, 180 porque es múltiplo de 45. Por eso son 180 muchachas. Nos vemos mañana, chicas. Dios me las bendiga. Gracias por la compañía. Qué pena con ustedes que me desparramo contándoles tantas cosas, pero sí me encanta contar, desahogarme, hablar, decir lo que soy, lo que siento, me hace muy feliz, muchachas, y que ustedes sepan realmente con quién están tejiendo. Dios me las bendiga, se portan juiciosas y recuerden, estamos en la fiebre del fútbol, balón, hermoso balón. Mira, muchachas, un balón muy bonito, rueda muy bonito, me encanta cómo quedó mi balón. Ay, rebota, muchachas, mire, quedó lindo. Entonces, nada, chicos, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Las que tejieron el balón conmigo, felicidades, les agradezco mucho. Y chicas, sigan tejiendo con Creaciones Mari Crochet Colombia. Denle seguir, antes de irse, dejen me gusta, que hay 35 me gusta y somos 78. Háganle, muchachas, a ver si completamos al menos los 78. Dios me las bendiga. Hasta mañana. Se cuidan mucho.